we always say pastor, but he's an evangelist. He's an amazing man of God. He operates in the prophetic. He operates in all the gifts of the Holy Spirit. So we are really blessed and honored to have him here. When he comes up, we're going to do another praise and worship song, because normally when he ministers, he likes to minister after he just ushers in the presence of God for him. So, hermano, bendiciones. Queremos darle la bienvenida. Gracias por este honor que usted nos está dando para que usted venga a predicar la palabra y compartir lo que Dios tiene para nosotros. Si quiere pasarse, yo voy a estar hasta aquí porque dice que si estamos muy, muy cerca, entonces va a ser el sonido. Sí, se escucha. Sí. Amén. Ajá. Si podemos empezar con una alabanza al Señor. If we could start with a praise and worship song. Gracias, Señor. Ahí donde estás, Just where you empieza a are alabar al at. Señor. Just where you are at. Just let the presence touch you. El único que es digno de alabanza y adoración. He is the only one that is to be Recibe nuestra glorified. adoración, Jesús. Lord, just receive this adoration. Oh, precioso Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Bienvenido eres, Espíritu de Dios. Welcome, Holy Spirit. Muévete, precioso Rey, con nosotros. Tócanos con tu presencia. Touch your people. Generamos una atmósfera cristocéntrica en esta iglesia, mi Dios. There's an atmosphere here Donde eres tú, Jesús, el centro de nuestra adoración. where you are the center of our adoration, Lord Donde eres Jesus. tú, Jesús, el centro de nuestra adoración. Lord Jesus, you are the center of our adoration. Donde todo es posible, donde nada es imposible. Where everything is possible and nothing is impossible for you. Donde tú sanas, tú restauras, tú libertas. Palabra profética, palabra de ciencia, Dios. Words of Sana y knowledge, restaura, Dios. prophetic words. Precioso Rey, aquí estás, siente la presencia de Dios. Él está aquí, Él está aquí. Here he is here. Precioso Rey. Oh, precioso Rey, aquí estás, aquí estás. Recibe nuestra adoración y nuestra Receive alabanza. our adoration and our Que worship to llegue you. hasta tu trono, mi Dios. That it would come up to your throne room, Lord. Ahí está Él, ahí There está it is, Él, ahí there it está is. He Él, ahí is está here. Él. He's here right here. He's here. Recibe de parte de Dios. Receive through the Lord. Eso que estás sintiendo es la presencia de Dios en tu vida. Begin to feel the presence of God in your life.
Él está aquí, Él está aquí. He is here. He is here. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Al que vive y reina para siempre. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Si me pueden acompañar If you can join me, can I have my Bible presents back there? a Juan capítulo 19, John, capítulo 19, chapter 19, verse 7, versículo 38. verse 38. Cuando lo tengan me dicen con un amén. When you have it, say amen. Sister Anna, can you get my glasses? Doesn't matter what glasses. Amén. No. Necesito mis lentes, Ok. hermano. Es un placer estar con ustedes. It's a pleasure to be here with you. Es una bendición de I parte got de it here, Dios Sister Anna. poder estar con ustedes. Pardon me? La escritura es Juan, and it's John. 19, John 19, versículo 38. verse 38. Ayer platicaba con sus pastores en la comida. Un momento, hermano. Disculpe. Okay. Yesterday I was talking to your pastors, Y estábamos conversando algo. and we were talking about something. Y ahorita que me senté allí, And today when I sat down, entendí por qué el Señor me trajo el día de hoy acá. and now I understand why the Lord brought me here today. Y al final vamos a hacer algo And at the end, we're going to do something con los pastores with the pastors, y ustedes me van a ayudar. and you're going to help me. Amén. Amen? Yo le decía al Señor, ¿yo quién soy para hacerlo? And I told the Lord, who am I to do this? Pero el Señor me dijo, hazlo. But the Lord said, you do it. Entonces lo vamos a hacer. So we are Amén. going to do it. Amen? Bueno, vamos a la escritura. Let's go to the scriptures. La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, lo voy a leer completo y después te lo leo completo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. And it reads, later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was the disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance to the Jewish burial custom. At the place where Jesus was crucified, there was a tomb in which no one had ever been laid, because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Praise be to God. Si me pueden acompañar a Romanos capítulo 12, If you can go to Romans 12, versículo 6. verse 6.
un poquito más adelante. A little bit forward. 6. 6. Amén. Versículo Versículo, Romanos capítulo 12, versículo 6. 12:6. Bear with me, everybody. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir. Amén. Hasta ahí lo voy a dejar. We have different giftings according to the grace given us. If a man's gift is prophecy, let them use it in proportion to his faith. Dice en este último versículo, And he says in this other verse, o si de servicio en servir. in this verse it says, and let him use it in the portion of his faith. Es decir, que el servir es un don. Serving is a gift. ¿Quién sabía que el servir es un don? He knew that serving was a gift. El Señor me hablaba que esta iglesia The Lord was talking to me that in this church, estaba activado el don de servir. and that it's been activated in the gifting of serving. Dice, los que están congregándose ahí sirven. He said that the ones that are congregating here are servants. Wow, qué hermoso es cuando tú tienes el don de servir. What a beautiful gift it is when you have the gift of service. Porque es uno de los dones, no nada más el de sanidad, el de liberación, sino también el de servir. It's not just the gift of healing, the gift of liberation or deliverance, but the gift of serving. Y hablamos, al principio leímos sobre José de Arimatea. And at the beginning, we were reading about Joseph of Arimathea. Y quiero entrar en la palabra ahí con José. ¿De quién era José de Arimatea? And here I want to enter into this passage of who was Joseph of Arimathea. Y cuando lo empezamos a leer, And when we begin to read it, dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús. it says that Joseph of Arimathea was a disciple of Jesus. Y José de Arimatea formaba parte del Sanedrín. And Joseph of Arimathea, he was part of the Sanhedrin. El Sanedrín era un tribunal que juzgaba, compuesto de 23 hasta 71 personas. And the Sanhedrin were part of a tribune that would judge people up to, ¿cuántas personas? De 23 a 71. Okay, between 23 and 76 people. Y entre lo que hacía el Sanedrín, And in what the Sanhedrin would do, ellos they would juzgaban al rey. they would judge the king. Ellos interpretaban la ley. They would interpret the law. Por eso, That is nuestro why. Señor Jesús fue juzgado por el Sanedrín. That is why Jesus was judged by the Sanhedrin, Porque Él era el rey. because he was the king. Él es el rey. He is the king. Y no podía ser juzgado por nadie más que por el Sanedrín. And he could not be judged by anyone else but by the Sanhedrin, Aunque Él no tenía pecado, no tenía mancha. even though he had no sin. Pero para que se cumpliese la escritura, But in order for the scriptures to be fulfilled, así pasó. that's the way it happened. Entonces José de Arimatea formaba parte del Sanedrín. So Joseph of Sanedrín formaba parte. he was del- part, or he had part in forming the. ¿El formaba quién? parte del Sanedrín. Oh, he was part of the Sanhedrin. Es decir, José de Arimatea fue uno de los que juzgaron a Jesús. He was one of the ones that crucified Jesus, or judged Jesus, Pero era su discípulo. but he was his disciple. Algunos a veces juzgamos la palabra de Dios. Some of us sometimes judge the word of God. Algunos a veces cuestionamos la palabra de Jesús. Some of us sometimes question the word of God, Y somos discípulos de Él. and we are his disciples. Wow. Wow. Y José de Arimatea And Joseph of the Sanhedrin, era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo. and he was a disciple of Jesus,
But he was doing it in secret out of fear, por miedo a los judíos. for fear of the Jews. Y aún hoy existe José de Arimateas, And even today, there is an existence of Jose of Arimaeus, porque son because they are cristianos, pero they're de la Christians, secreta, but they're Christians in secret. que no quieren que sepan que son cristianos. That they don't want no one to know that they are Christians. Ese era José de Arimatea. That's who was Joseph of Arimaeus. Y a veces tenemos miedo And sometimes we are fearful que los que están a nuestro alrededor that those that surround us, tengan conocimiento que somos cristianos. that they would know that we are Christians. Yo sé que aquí no es así, I know that here it's not like that, pero sí hay gente que no quiere que sepa que somos cristianos. but there are those that don't want people to know that they are Christians. Pero él aún así que era discípulo secreto de Jesús. But even though he was a secret disciple of the Lord, Él fue a Pilato, he went to Pilate, que representaba al gobierno that represented the government romano, and the Roman government, y fue y le pidió el cuerpo a Jesús. and they asked for Jesus' body. Y dice la palabra que se lo concedió Pilato. And the word of God says that Pilate gave him the body. Wow. Wow. Él podía haber sido muerto. He could have been dead. Pilato pudo haberlo ordenado su muerte. Pilate could have ordered his death. Aún los del Sanedrín pudieron haberlo condenado. And even the Sanhedrin could have accused him Pero él and dejó, killed him. pero él dejó de tener miedo. But he no longer feared. Él decidió hacerlo por Jesús. He decided to do it for Jesus. Aun cuando en la muerte de Jesús, Even though through the death of Jesus Christ, él seguía trabajando con sus discípulos, he continued working with his disciples, quitando ese miedo. taking away the fear. Ahora, la pregunta es, And today, the question is, ¿conocemos a alguien en el gobierno do we know someone in the government que pueda bendecir al pueblo de Dios? that can bless the body of Christ, ¿Que pueda bendecir a la iglesia? that can bless the church? ¿Y tenemos temor de pedirle? And do we have fear of asking them? ¿Tenemos temor de acudir al gobierno y pedirle bendición para el pueblo cristiano? Are we afraid to be able to go and ask them to bless the body of Christ, Pensando que no nos van a escuchar. thinking that they're not going to listen to us? Déjame decirte que José de Arimatea Let me tell you, Jose of Arimaeus, tenía el mismo temor, he also had the same fear, pero él venció el temor but he conquered that fear, y pidió el cuerpo de Cristo. and he went and he asked for the body of Christ. Si le fue concedido el cuerpo de Jesús, If the body of Christ was given to him, ¿qué no podemos pedir a las autoridades? what can we not ask our authorities to do? Que es inferior a Jesús, That they are inferior to the Lord, que no nos van a conceder, that they won't give to us, porque es para la obra de Dios, because it's for the work of the Lord. no es para beneficio propio, It's not for our own benefit. es para servirle a Él. It's so that we can serve him. Y dice la Escritura And scriptures say que cuando le entregaron el cuerpo de Cristo, that when they gave him the body of Christ, dice que vino Nicodemo it says that Nicodemus came, con unas libras de mirra y aloes, that he came with pounds of myrrh and aloes, y dice que lo envolvieron and it says that they wrapped him en lienzos con especies aromáticas. in linen with those aromas. Es decir, esos aloes y esmirras valían mucho dinero. It's to say that these myrrh and aloes were worth a lot of money. Y dice que en el lugar donde había sido sacrificado, And it says that the place that he had been placed in that tomb, había un huerto, there was a tomb. y en el huerto un sepulcro nuevo. Un sepulcro nuevo, una tumba. Oh, and there was a brand new tomb. Wow.
Había un huerto donde él fue, There was a garden where he went. donde fue su sepulcro, su tumba. That's where his tomb was. ¿Te has preguntado por qué? Have you asked yourself why? Dice la escritura The scriptures say que si una semilla that if a seed tiene que morir has to die para que pueda dar vida so that it can bring life y pueda dar fruto. and it can bring fruit. Por eso Jesús tuvo que morir por nosotros. That's why Jesus had to die for us, Y por eso fue enterrado en un huerto. and that's why he was buried in a tomb, Porque él iba a dar mucho fruto. because it was going to bring a lot of fruit, Y nosotros somos el fruto de él. and we are the fruit of his. No nada más fue porque sí fue enterrado a un lado de un huerto. It wasn't just for any reason that he was buried in a tomb. Él nos enseña He is showing us que él murió por nosotros. that he died for us, Que él murió para dar mucho fruto. that he died so that he can give us a lot of fruit. Pero tenemos que morir primero But we must die first para nosotros dar fruto. so that we can give fruit. No morir físicamente. No morir físicamente. Oh, not die physically, Sino morir a nuestros pecados. but die to our sins, Aquello que no le agrada a Dios. to those things that does not please the Lord. El que sirve The one that serves murió a sus pecados has died to their sins para dar fruto. so that they can bear fruit. Tal vez ese don de servir Possibly this gift of serving, no llama mucho la atención. it doesn't draw a lot of attention. No están los reflectores sobre esa persona. The reflectors are not on that person, Pero es uno de los dones but it's one of the gifts que da más fruto. that give more fruit. Es uno de los que da más fruto. It is one of the gifts that give more fruit. Porque con el servicio Because with serving, se alcanza mucha gente. you get to reach a lot of people. José de Arimatea, Joseph of Arimaeus, él era un servidor. he was a servant. Él sirvió He served con sus finanzas. with his finances. Entregó una tumba nueva, He gave a brand new tomb, una propiedad nueva. a new piece of property. Nicodemo Nicodemus, llevó las especies aromáticas. he took the spices, Y el servicio que ellos hicieron and the service that they did, era para que se cumpliera it was so that things would come to pass, la palabra de Dios. so that the word of God would be fulfilled. Si me acompañan a Isaías, If you go to Isaiah Isaías 53, Isaiah 53, versículo 9. verse 9. Amen. Amén. En el capítulo 53, In chapter 53, el profeta Isaías the prophet Isaiah, está profetizando sobre Jesús. he's prophesying about Jesus. Y en el versículo 9, Es 53 o 59? no, 53, 9, O 53. And in verse 9, dice la palabra: the word of God says, y se dispuso con los impíos su sepultura, and he was assigned to a grave with the wicked, mas con los ricos fue en su muerte, and with the rich in his death, aunque nunca tuvo maldad ni hubo engaño en su boca. though he had done no violence, nor there was any deceit in his mouth. Mas con los ricos fue en su muerte, dije. But here it says, and with the rich in his death. Y se dispuso, bueno, José de Arimatea, Joseph of Arimaeus, con su propiedad, with his property, con esa sepultura nueva, with that empty tomb, estaba cumpliendo he was fulfilling el versículo 9 del capítulo 53 de Isaías. He was fulfilling Isaiah 53:9. Estaba cumpliendo con una profecía de parte de Dios. He was fulfilling a prophecy of the Lord, of God. Wow. Wow. Cuando uno hace la obra de Dios en servicio,
When we do the service of God, Y entonces, ¿cómo tú puedes estar siendo usado por Dios para el cumplimiento de las profecías de Él? how you are being used to fulfill the prophecies of the Lord. Porque dice que su sepultura, que su muerte iba a ser con los ricos. Because here it says that his death would be with the rich. Y José de Arimatea era rico. And Joseph of Arimathea was rich. ¿Cómo con sus bienes José de Arimatea And how is it that with his goods, Joseph of Arimathea, estaba cumpliendo una palabra profética? how he was bringing to pass a prophetic word? Ahora, ¿cómo nosotros cumplimos al servicio con la palabra de Dios? And how are we serving the word of the Lord through our service? Cuando Jesús se fue, When Jesus left, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. and Jesus said, go and make disciples in all the nations. Cuando nosotros servimos When we serve en la obra de Dios, in service of God, estamos ayudando we are helping a esa palabra profética. Estamos siendo usados en esa palabra profética que Él nos dejó. In other words, we are being used to fulfill that prophetic word that is in the word. El servir no es cualquier don. Serving is just not any gift. Con el servir se cumplen palabras que Dios nos dejó. With those things, we are fulfilling prophetic words that were spoken in times before. Dice la palabra de Dios The word of God says que no va a regresar Jesús that Jesus is not going to return hasta que no se cumplan until these things are fulfilled. La palabra que Él nos dejó allí. The word that he has left for us to do. Y entre esas palabras And in those words, que Él nos dejó, and through those words that he left us, dice que será proclamado el Evangelio that the gospel will be proclaimed en todo lugar del mundo. in all the places of the world. Es un requisito It's a prerequisite para que venga Jesús so that Jesus can come en su segunda venida, in his second coming, que el Evangelio de Él that his evangel, sea proclamado en todo lugar. that his gospel would be proclaimed in all the nations. ¿Cómo nosotros How are we, podemos how we can participar participate en el cumplimiento de esa palabra? in accomplishing this word of God? Yo sé que lo estamos haciendo. I know that we're doing it. Yo sé que estamos sirviendo. I know that we're serving. Cuando tú compartes la palabra When you share the word of God a cualquier persona, to any person, en cualquier lugar en que tú estés, in any place that you are at, tú estás siendo usado you are being used por Dios by God para el cumplimiento de esa palabra. for the fulfillment of that word. No requieres finanzas, You don't require finances. requieres You require una disposición a hacer a disposition to do it, la obra de Dios. to do the work of God. Ahora, si tienes finanzas, And so if you have finances, también puedes servir de esa manera. you can also serve in that manner. El don de servir, And where to serve, aún la persona que te recibe en la entrada, just even the person that greets you when you come in está haciendo el cumplimiento de la palabra de Dios. is fulfilling the word of God as it's written. José de Arimatea Joseph of Arimathea fue usado por Dios was used by God para el cumplimiento to accomplish de la palabra de Dios para Jesús. the word of God that was for Jesus. Dice la palabra de Dios The word of God says, que en el sepulcro nuevo, en la tumba nueva, in the new tomb, no había sido usado, era nuevo, nadie había sido puesto ahí. no one had been placed there. It was new. ¿Por qué? Why? ¿Te has preguntado por qué? Have you asked yourself why? Dice que cuando nuestro Señor Jesús nació, It says that when Jesus Christ was born, Él fue puesto en el vientre he was put in the womb de una virgen in a virgin, que nunca fue usado. that she had never been used. No había sido usado ese vientre. That womb had not been used. Porque Jesús
Because Jesus, nuestro Señor, our Savior, no podía he could not, estar could be en corrupción, in corruption, en pecado. in sin. Por eso cuando Él nació, That's why when he was born, fue puesto en una mujer virgen, he was placed in a virgin en un woman, vientre que no había sido usado, in a womb that had not been used, para que naciera. so that he could be born. Pero también en su muerte But also in his death, tenía que ser puesto he had to be placed en un lugar in a place nuevo new, donde no hubiera alguien that there would be no one there que tuviera pecado, that had sin, que tuviera corrupción. that had corruption. Por eso fue puesto en una tumba nueva, That's why he was placed in a new tomb. Praise the Lord. porque Él no podía conocer la corrupción. Because he could not know corruption. Aún en su muerte, And even in his death, Él no conoció corrupción. he did not know, or he was not among the corruption. Wow. Wow. Que le damos un aplauso al Señor. Give the Lord a clap. El don de servir, Where we serve, y es en lo que me quiero un poquito, and this is where I want to do a little something. porque si siento de parte de Dios I feel on behalf of the Lord que aquí hay mucha gente que sirve a Dios, that there's a lot of people here that serve the Lord, pero que a veces but sometimes se sienten menospreciados that they feel despised por otras personas. by other people. A veces se sienten cuestionados. Sometimes they feel that they're being questioned. ¿Por qué el don de servir? Why the gifting of serving? Y hoy el Señor vino y te trajo una palabra And today the Lord has come to give you a word diciéndote que en la forma que tú sirvas a Él, in the form that you serve Him, tú estás siendo usado por Él that you're being used by Him para el cumplimiento de la palabra de Él, to para la palabra de Dios. Para el it's to cumplimiento. fulfill the word of God. No importa cómo tú sirvas. It doesn't matter how you serve Him. Tal vez tú sirves recibiendo a la gente, Perhaps you serve Him by greeting the recibiendo people. la- tal vez tú sirves limpiando la iglesia. Perhaps you serve by cleaning the church. Y tú puedes decir, ¿cómo el limpiar la iglesia And you may say, how by cleaning the church? puede ser? Puede ser Oh, how could it be que yo esté siendo usado that I can be used para el cumplimiento de la palabra de Dios. for the fulfillment of the word of God? Cuando tú limpias la iglesia, When you clean the church, estás limpiando la casa de Dios. you're cleaning the house of God. Y cuando viene una persona que no conoce de Jesús, And when a person that comes in and doesn't know the Lord, viene a la casa de Dios he comes to the house of God a conocer a Jesús. to come and meet Jesus. Si esa persona conoce a Jesús, If that person knows Jesus, entonces tú estás sirviendo aquí then you're serving here, y vino y recibió de Jesús and then they would come and accept Jesus en un lugar in a place en el cual in which tú estás sirviendo. where you're serving. Entonces tú estás participando Therefore, you're participating en el cumplimiento de la palabra de Dios. in the fulfillment of the word of God. Porque para la venida de Jesús In order for the coming of God, of tiene, Jesus, tiene que ser proclamado su evangelio the gospel has to be proclaimed en todo lugar. in all places. Y cuando dice en todo lugar, And when it says in all places, a veces pensamos que es lejos, we think that it's far, y tal vez sí, and perhaps it is, pero también es aquí, but it's also here. también es en tu casa, It's also in your home. también es en tu trabajo, It's also in your workplace. también es con tus amigos, It's also with your friends. también es en tu iglesia, It's also in your church. es en cualquier lugar. It's in any place. Wow. Wow. Porque son una iglesia que sirve a Dios. Because you're a church that serves the Lord. El domingo estuve compartiendo Sunday, I was sharing parte de esta palabra part of this word en Tijuana, in Tijuana. y lo que se compartió And what was shared
es que esa iglesia, is that that church, algunos de esa iglesia, some of those in that church, es una iglesia muy activa que sirve, it's a very active church that is always serving. que hacen trabajo de evangelismo el sábado por la tarde. That they go out and do street evangelism on Saturdays. Pero Dios revelaba But Jesus was revealing que algunos no querían servir that some didn't want to serve porque se les hacía poca cosa. because they were thinking it was just like nothing. Y así es casi en todas las iglesias. And it's kind of like that in all these churches. No quieren servir. They don't want to serve. Se les hace poca cosa el servir a Dios. They just think that it's not really anything to serve the Lord Cuando es lo mejor. when it's the best. Cuando tú enseñas la palabra de Dios, When you teach the Word of God, tú estás sirviendo a Dios. you are serving God. No nada más el que está predicando. Not está just the one that sirviendo a is Dios. preaching is serving God. El servir es un don. Serving is a gift. Y cuando yo llegué, que me senté allí, And when I got here and I sat down, wow, porque el Señor me dijo, wow, because the Lord told him, ellos me sirven, they serve him. ellos sirven a mi obra, They serve my, a su obra, a su reino. obra is, okay, it's the work of God. That we serve his work. There you go. Entonces sirven a Dios. They serve God. A veces no es fácil encontrar Sometimes it's not easy to find a una iglesia a church que el Señor te diga, ellos me sirven. that the Lord will tell you that Está people activado serve him. el don de servir. Está activado el don de Oh, servir. the gift of service is activated, Y hoy el Señor te dice and today the Lord is telling you que no te sientas menospreciado, that for you not to feel less than, no te sientas menos, don't feel less than el que sirvas a su obra. as you serve the Lord. No importa en la forma que tú sirvas, It doesn't matter the form that you serve Him. lo importante es que sirves a la obra de Dios. What is important is that you're serving the Lord. No importa si tú no predicas, It's not important if you're not preaching the word. supe de una persona, o tuve conocimiento de una persona, I knew of someone que esta persona acudía a una clínica that this person would go to a clinic de lunes a viernes, Monday through Friday, pero no iba a atenderse al médico. but they weren't going to get treated by a doctor. Iba y se sentaba entre los pacientes He would sit among the patients y les compartía la palabra de Dios. and he would share the gospel of God. Nada más a eso iba, He would just go to do that, a compartirles la palabra de Dios. to go and share the word of God. Nosotros somos los que nos limitamos. We're the ones that limit ourselves. Dios no tiene límites. God doesn't have limits. Nosotros podemos servir a Dios We can serve the Lord en cualquier lugar en que estemos. in whatever place that we're at. Y entonces, siempre tengamos presente Let's always keep in mind que al estar sirviendo a Dios, that where we're serving God, estamos como José de Arimatea, we are being like Joseph and Ananias, participando participating en el cumplimiento in the fulfillment, de la palabra profética de Dios the prophetic word of God, para la venida de su reino. so that in the coming of His kingdom. Wow. Wow. Porque podemos participar Because we can participate. y algunos no quieren participar en el cumplimiento de la palabra de Dios. And some people don't want to serve in the the fulfillment of the word. Cuando tú sientas que no estás haciendo nada en la obra de Dios, When you feel that you're not doing something in the work of the Lord, recuerda siempre remember always que tú estás sirviendo that you are serving y que estás participando and that you are participating en el cumplimiento in the fulfillment de la palabra de Dios. of the word of God. Amén. Amen? Amen. Gracias. Thank you, Lord.
like to pray for you. No sé si quisieran pasar al frente. I don't know if you'd like to come forward. Yo quiero que el Señor se manifieste en sus vidas. I want the Lord to manifest himself in your lives. Yo no puedo hacer nada, I can't do anything, pero el Espíritu de Dios que está aquí, but the Spirit of God that is here, Él sí lo puede hacer. but he can do it here. Yo no sé qué carga tú traigas, I don't know what cares you have, pero preséntala a Jesús but bring him to the Lord, y Él se la va a llevar. and he will take it. Tal vez esa carga es enfermedad, Perhaps that care is sickness. tal vez esa carga es alguna persona que quieres que se convierta al Señor. Maybe it's the care of someone that you love that you want to have them come to the Lord. Tal vez tal vez tengas alguna pregunta a Él que estás esperando una respuesta. Perhaps you have a question that you have for him that you're waiting on the answer from him. Hay alguien que le estuvo preguntando al Señor There's someone that has been asking the Lord sobre lo que hoy estuve compartiendo, about what I have been sharing today, sobre el servir. about serving. Y lo siento muy fuerte, I feel it very strongly que le estaba preguntando al Señor that you are asking the Lord cómo or si es seguro que yo esté haciendo la forma de como estoy sirviendo. is it the way that I'm serving, is that really serving the Lord? Y hoy el Señor te dio una respuesta And today the Lord has an answer for you. y te dijo And he told you que como tú estás sirviendo that when you are serving, es para Él, it is for him. es para hacer su obra, It is so that you can do his will, que está siendo usado o usada that you are being used para el cumplimiento de su palabra. for the fulfillment of his word. No te limites. Don't limit yourself. Hoy el Señor te habló Today the Lord has spoken to you, y lo siento muy fuerte. and I feel it very strongly. Lo siento muy fuerte que se cuestionaba. And I feel very strong that you were questioning, Se cuestionaba no para mal, not for bad, sino que se cuestionaba, ¿estoy haciéndolo bien? that you are asking yourself, am I doing it right? ¿Esto es correcto como lo estoy haciendo? Is this correct the way I'm doing it? Hoy te dio una respuesta el Señor. The Lord has given you a response today. Si pueden pasar al frente, If you can all come forward, el altar está abierto. the altar is open. Thank you, Si tú Jesus. puedes creer que Él puede hacer un milagro en tu vida, If you believe that he can do a miracle in you, Él lo va a hacer. he's going to do it. Dice la palabra del Señor en los evangelios The word of God in the gospel says que el Señor that the Lord hacía milagros, was doing miracles. Él sanaba He was healing porque tenía compasión because he had compassion de la gente. of the people. Es decir, que tú recibes sanidad, That means that you receive healing. es decir, que tú recibes un milagro, That means that you receive your miracle, no por el que está predicando, not by the person that is preaching, sino es por el amor de Él que tiene por ti. but it's through the love that God has for you. Se trata de ti, It's all about you. se trata del amor que tiene por ti el Señor, It's about the love that God has for you. se trata de la misericordia de Él, It's about his mercy, y Él quiere hacerlo. and he wants to do it. Si tú puedes creerlo, If you can believe it, Él lo puede hacer. he can do it. Amén. Amen? Yo creo que ahí donde estés empieces a orar y I want you to empieces, just pray where you're at right now, y empieces a clamar al Señor por tu milagro. and that you begin to call unto the Lord for your miracle. Él está aquí, He is here. Él te está escuchando. He is listening to you. Cree lo que Él te está escuchando. Believe that he is talking to Y you. hoy Él lo va a hacer. He's listening to you, and he's going to do it. Si me pueden acompañar con música así, bajita, de adoración. Can you do real soft praise worship? Los que están sentados, que no pasaron, allí empiecen a orar. Those that are still sitting there, where También you're at, empiecen a clamar por su milagro. begin to call upon the Lord for your miracle. No necesitas que alguien te imponga manos.
You don't need to have someone lay hands on you. Es el Espíritu de Dios el que lo hace. It's the Spirit of God that is doing it. Y Él es el que está aquí. And that is who is here. Sopla, Espíritu Santo, ahora. Sopla, Espíritu de Dios, ahora. Sopla, 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 Espíritu Santo, Blow, ahora. Holy Spirit. Blow, Holy Spirit. Ahora, Right ahora, now. Right now. ahora, ahora. Ahí está el Señor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. There it is. There it is. Recibe, recibe, recibe tu milagro, recibe tu milagro Receive ahora. your miracle right now. Oh, Sama, Sima, llama, 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 llama. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está sobre ti. Es la presencia de Dios. It's the presence of God that's over here. Un poquito más. Más, toca al Espíritu Santo ahora. Toca al Espíritu de Dios ahora. Holy Spirit. Touch Más, your Holy Spirit. More. más, More. más. Fuerzas nuevas, fuerzas nuevas. New strength. New strength. Fuerzas nuevas. New strength. Se afirman tus rodillas. We affirm. Se afirman ahora. They En el affirm nombre right de now. Jesús. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. In the name of Ahora, Jesus. Now. ahora. Now. Más, More. más. More. Ahora, Now. ahora. Now. Ahora vas a sentir la presencia de una descarga sobre tu cuerpo. You're going to feel the presence of God. Es el Espíritu de Dios sobre ti ahora. It's the presence of God over you right now. Más, More. más, 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 más. Ahí está, ahí está, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Todo dolor se va, todo dolor se va. All pain goes. Ahora todo dolor se va. Right now, all Ahora, pain goes. ahora recibe, recibe, Receive. recibe, recibe, recibe. Receive, receive, receive. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Receive right now in the name of Jesus. Oh, Sama, sí, llama, llama, llama. Más, 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 Sama, sí, llama, 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 llama. Aquí está, aquí está, aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Se restaura todo, se restaura todo. Ahora, 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 ahora se restaura todo, se restaura todo. Ahora, ahora, órganos nuevos, ahora, ahora, recibe ahora en el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios sobre tu vida. Ahora, ahora, recibe en el nombre de Jesús. Recibe ahora, recibe ahora. Más, 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 completamente, completamente, Señor. Hazlo completo, mi Dios. Hazlo completo, mi Dios. Ahora, ahora, precioso, de lo que iniciaste ahora, Espíritu Santo. Hazlo completamente. Ahora, una restauración total. Una restauración total. Ahora, 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 ahora. Ahí estás, ahí está, 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 ahí está. Más Espíritu Santo, más Espíritu de Dios. Recibe ahí donde estás, recibe ahí donde estás. Recibe, recibe, recibe ahí donde estás. Recibe, recibe, recibe ahí donde estás. Receive where you're at. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, He is here. Él está aquí. He is here. Más, More. más, More. más, More. más. Fuerzas nuevas ahora sobre tu New vida. strength. New Ahora, strength. Right now. ahora, Right now. ahora, Right now. ahora. Right now. Ahora, no se cerrarán tus ojos Your eyes sin will be ver la closed. promesa de Dios sobre tu vida, You'll see the promise of sin God ver la over your life. promesa de Dios sobre tu familia. If you will see the Ahora, see your family. ahora, 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 ahora. Ahí está, ahí está, ahí está el Espíritu de Dios sobre ti. Ahí está el Espíritu de Dios sobre ti ahora. The Spirit of God is over you right there. Más, 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 más. Fuerzas nuevas, Señor, fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas, Señor, fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas, mi Dios, fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas, mi Dios. New strength, Lord. Ahí está, ahí está, ahí está. There it is, there it De is. Dios. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. The power of God there. Ahí está el poder de Dios. Oh, Sama, Sima, llama, lama, lima, 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 lama, lama. Más, más. Toca al Espíritu Santo. Touch your Holy Toca al Espíritu de Dios ahora. Más, más. Tú
sabe las peticiones de su corazón. ¿Sabes que Él las ha escuchado? ¿Sabes que allí ha estado Él? Cuando tú has derramado lágrimas, allí ha estado a un lado de ti. Y sientes como un aire fresco. Cuando estás ahí sientes como un aire fresco. Es la presencia de Dios. A veces sientes como que alguien está allí a un lado tuyo. Es el Espíritu de Dios que está ahí contigo. Dices, hay alguien aquí. Es Él. Él es el que te guarda, el que te cuida, el que te escucha. Más Espíritu Santo, más Espíritu de Dios. Ninguna de las lágrimas que has derramado caerán a tierra, dice el Señor. Aún lo más profundo de las peticiones de tu corazón, dice el Señor, aún esas las cumpliré, dice el Señor. Gracias, Señor. Aún aquello que no has hablado, que no has compartido a nadie, dice el Señor, yo lo sé, yo lo he escuchado. En el secreto me lo has dicho, dice el Señor. Aún ellas lo voy a hacer, dice el Señor. Toca al Espíritu Santo, toca al Espíritu de Dios. Está la presencia de Dios aquí. The presence of God is here. Cuando el profeta Elías estaba When the prophet Elias was here en la cueva, in the cave, allí Right dice there. que la presencia de Dios it says that the presence of God. en el silbido apacible, silbido como Oh, and chiflar, in his mouth, allí estaba él. there he was. In the Y aquí syllable. está él, se siente una atmósfera, And the Lord is here, and you Apacible. can feel an atmosphere, just a peaceful. pero ahí está la presencia de Dios. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe, recibe ahora, recibe ahora, recibe, 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 recibe. Más, 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 más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida. Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida. Ahora recibe, 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 recibe ahora, recibe, recibe. Más, 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 más. Ahí está, ahí está, ahí está el Señor restaurando todo. Ahí está el Señor restaurando todo. Más, 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 más. Yo veo como un rompecabezas que se están uniendo las partes. He sees like there's a puzzle that all the pieces Ahí está are restaurando together. todo el Señor. He's Más, showing everything right there. más, More. más, más. Ahí viene más fuerte sobre ti ahora. Ahora, ahora, ahora. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Más, más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios sobre ti ahora. Ahora, más, 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 más. Él te está dando fuerzas nuevas para continuar. Él te está dando fuerzas nuevas para continuar. Sientes que no tienes más fuerzas para continuar. Dice el Señor, hoy te estoy dando fuerzas nuevas. Hoy te dando fuerzas nuevas para continuar. Más, recibe la hora en el nombre de Jesús. Más, más, más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. There it is. Más, 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 más. Toca al Espíritu Santo ahora. Toca al Espíritu de Dios ahora. Tócala, 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 tócala. Más, 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 más. Fuego, fuego, fuego sobre ti ahora. Fuego de Dios sobre ti. Fuego de Dios sobre ti ahora. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Ahora, más, 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 más. Completamente, completamente, completamente. Más. Sama, sima, llama, lama, lima, lima, lima. Sama, sima, llama, lama, lima, 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 lama. Más, 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 más. Completamente, 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 completamente. Ahora, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe ahora. Más, 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 más. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Ahí está el poder de Dios sobre ti ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Más, 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 más. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Más, Espíritu Santo, más. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora. En el nombre de Jesús. Más, 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 Espíritu Santo, más.
más Espíritu de Dios, más. Que ella pueda sentir tu presencia, Señor. Que ella pueda sentir tu presencia, Espíritu Santo. Vas a empezar a sentir caliente todo tu cuerpo. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios sobre ti ahora. Ahí está limpiando, ahí está limpiando. Ahí está limpiando, ahí está limpiando, ahí está limpiando. Ahora se regula la circulación. Se normaliza la circulación ahora. En el nombre de Jesús. Ahora circulación nueva. Ahora se fortalece tu corazón. Se fortalece tu corazón. Ahora presión arterial, le ordeno que se normalice ahora en el nombre de Jesús. 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 Más Espíritu Santo, más. Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios sobre ti. Está el poder de Dios sobre ti ahora. Más. Ahí está. Recibe. Ahora recibe. Más. No sigue orando por usted porque sentí que iba a ser. El Señor quiere hacerlo completo. El Señor quiere hacerlo completo en mí. Él quiere hacerlo completo en mí. Él quiere hacerlo completo en mí. Más Espíritu Santo, más Espíritu de Dios. Sana su corazón. Ahora Espíritu Santo, sana su corazón. Todo aquello que era lastimoso, Señor, ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora, todo dolor, toda tristeza, ahora la reprendo en el nombre de Jesús. Ahora, declaramos esa paz que solamente tú, Jesús, nos puedes dar. Declaramos esa paz sobre ella ahora, que no tiene entendimiento humano. Ahora recibe esa paz en tu corazón. Recíbela ahora en el nombre de Jesús. Ahora todo espíritu de enfermedad ahora se va de tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Ahora, hazlo precioso, hazlo, tócalo, Espíritu Santo. Tócalo, ahí está el Señor, Yo veo cómo el Señor está haciendo un corazón nuevo en ti. Realmente, no ha sido fácil. Tu vida no ha sido fácil. Pero dice el Señor, tu vida de sufrimiento, ese sufrimiento que traes aquí escondido, que traes aquí guardado de hace mucho tiempo, el Señor ahora lo está sacando, lo está quitando y lo está llenando de su espíritu. Está llenando ese lugar de su espíritu. Ahora, precioso, no importa lo que haya pasado. No importa lo que haya sucedido, dice el Señor, yo soy el Señor. Yo tengo el poder para hacerlo todo. Recibe ahora.
casa, llénala a ella, llena a su familia. Oh, Sama, Sima, Llama, Lama, Lima. Yo estoy viendo cómo alguien, el Espíritu Santo está tocando en alguien de tu casa. Alguien de tu familia, el Espíritu de Dios te dice, lo voy a tocar, lo voy a transformar y lo voy a cambiar. Pero